¿Tus padres te dejaban decir lo que pensabas? Mi madre nos cobraba dinero por cada palabra que hablábamos, empezando con 1 centavo por palabra cuando tenía 7 años y subiendo sus tarifas hasta que debíamos miles de euros que nunca podríamos pagar de vuelta. Mamá compró un sistema de vigilancia que grababa cada habitación de nuestra casa. Pasaba horas revisando las grabaciones, contando cada palabra en sus libros de cuero. El domingo era día de cobro cuando nos presentaba nuestras facturas. La primera semana debía 3 euros y pagué con el dinero de mi alcancía. Dijo que aprender el valor de las palabras nos haría mejores personas. Papá se fue después de un mes de silencio, incapaz de costear defenderse. Mantuvo su factura final enmarcada en la cocina. 1.847 euros por la discusión donde la llamó loca. Las tarifas aumentaban cada año en nuestros cumpleaños. 5 centavos a los 8, 1/4 de euro a los 10, 1 euro a los 13. Mi hermano dejó de hablar completamente a los 14 cuando su deuda llegó a 4.000. Escribía notas, pero mamá prohibió la escritura también, diciendo que estaba haciendo trampa a su sistema. Contrató a su primo como ejecutor que nos seguía en la escuela, documentando conversaciones del patio y presentaciones de clase. Los maestros recibieron cartas sobre no alentar el hablar excesivo de sus hijos. Intenté métodos diferentes para manejar la deuda. Primero, intenté lenguaje de señas con mi hermano, pero mamá lo aprendió también y cobró el doble por idiomas extranjeros. Luego, ahorré dinero de cumpleaños para pagar lo que debía, pero agregó intereses que crecían más rápido de lo que podía ahorrar. Robé uno de sus libros una vez para destruir la evidencia. Tenía copias de respaldo y me cobró 1.000 euros de tarifa por manipulación. A los 16, debía 12.000 euros y empezó a tomar mi salario completo de mi trabajo de medio tiempo. Mi consejera escolar notó que me había vuelto casi muda. Le escribí notas explicando todo. Llamó a servicios infantiles, pero mamá ya había presentado documentos alegando que tenía mutismo selectivo por trauma. Mostró recibos de terapia de habla falsa, y mi creciente silencio parecía confirmar su historia. Cuando la trabajadora social se fue, mamá agregó una multa de 5.000 euros por difamación a través de la escritura, y me prohibió usar lápices. Se volvió más creativa con castigos cuando no podíamos pagar. Mi hermano tenía que pararse en la esquina por 1 hora por 100 euros debidos. Luego se volvió a dormir en el suelo por días correspondientes a los miles debidos. Nos hacía comer solo arroz, 1 grano por euro de deuda perdonada. Nos poníamos más delgados mientras nuestras deudas crecían. Instaló cerraduras en la nevera y baño que requerían pago para abrir. 2 euros para orinar, 5 para una ducha, 10 para cualquier cosa de la cocina. Me volví creativa con el silencio, usando gestos y expresiones faciales para comunicarme con mi hermano y los pocos amigos que entendían. Desarrollamos charadas elaboradas para necesidades básicas, pero mamá empezó a cobrar por movimiento expresivo también. 20 euros por asentir, 50 por señalar, 100 por un pulgar arriba. Instaló más cámaras para capturar cada gesto. Mi hermano empezó a vivir como una estatua, apenas respirando para evitar cargos. Mi compañera en el supermercado notó que solo hablaba a los clientes en las frases más cortas posibles. Me encontró llorando en la sala de descanso después de que mamá envió una factura revisada mostrando que debía 37.000 euros. Ofreció su sofá y me ayudó a planear. Nos comunicábamos solo a través de notas escritas en el trabajo. Me iría después de mi turno el día antes de mi 18º cumpleaños, cuando pudiera acceder a mi cuenta de ahorros. Mamá encontró mi maleta empacada bajo la cama. Había instalado sensores de peso que alertaban su teléfono cuando algo cambiaba. Esa noche en la cena, anunció nuevas tarifas. 50 euros por palabra, retroactivo al nacimiento. Mostró cálculos probando que debía millones desde hablar mi primera palabra. Su primo se paró detrás de mi silla mientras explicaba que irme violaría nuestro contrato verbal de cuando tenía 7 años. Rompí 3 años de casi silencio. Esto es una locura, dije. 3 palabras, 150 euros. Mamá sonrió e hizo una nota. No puedes cobrar a bebés por hablar, continué. 7 palabras más, 350 euros. Mi hermano sacudía la cabeza frenéticamente, pero años de silencio se habían acumulado dentro de mí. Le dije exactamente lo que pensaba de su sistema, sus facturas, su mente retorcida. Cada palabra se sintió como libertad, incluso mientras la veía calculando el costo. Cuando finalmente paré, calculó el total. 43.000 en nuevos cargos, anunció, más los 37.000 anteriores, 80.000 total.
Abrió un cajón lleno de herramientas que nunca había visto antes. Equipo dental, instrumentos quirúrgicos. ¿Sabes qué es más barato que cobrar por palabra?, preguntó, tomando un bisturí. No tener la habilidad de hablar en absoluto. Mi hermano de repente se levantó y fue al cajón de la cocina. Sacó un cuchillo y se lo puso en su propia garganta, gesticulando frenéticamente hacia mamá. Su significado era claro. Perdona la deuda o míralo morir. Mamá apenas le echó un vistazo. Adelante, dijo. Tu deuda se transfiere a tu hermana, está en el contrato. Dejó caer el cuchillo, lágrimas corriendo por su cara. Sacó su teléfono y marcó. Sí, te necesito aquí mañana en la mañana. Trae el kit quirúrgico. Colgó y me miró. El doctor García me debe un favor sustancial. Hemos discutido opciones para niños que se niegan a dejar de hablar a pesar de la carga financiera que están poniendo en su familia. Finalmente, voy a tener algo de paz y tranquilidad. Me lancé por encima de la mesa y agarré el cuchillo de la mano temblorosa de mi hermano antes de lanzarlo al fregadero con un fuerte ruido. La hoja de metal rebotó en los platos sucios mientras capturé sus ojos y articulé las palabras «confía en mí» lo más claramente que pude. Su rostro se arrugó, pero asintió una vez mientras mamá nos observaba a ambos con esa misma satisfacción fría extendiéndose por su cara. Ya estaba sacando su teléfono y buscando en sus contactos para encontrar el número del doctor García. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla mientras mantenía un ojo en nosotros para asegurarse de que no intentáramos nada más. La oí presionar el botón de llamada y esperar a que él respondiera mientras mi hermano se hundía de vuelta en su silla, viéndose completamente derrotado. Mamá se alejó ligeramente de nosotros y capté fragmentos de su conversación sobre confirmar mañana por la mañana y asegurarse de que trajera todo lo que habían discutido. Mis piernas se sentían débiles, pero me forcé a levantarme y caminé hacia mi habitación como si nada estuviera mal. El primo de mamá se movió para bloquear la puerta principal cuando pasé, y sabía que se quedaría allí toda la noche si ella se lo dijera. De vuelta en mi habitación, presioné mi oído contra la puerta y escuché los pasos de mamá dirigiéndose a la cocina. Todavía estaba al teléfono, y su voz se oía a través de las paredes delgadas mientras describía exactamente lo que quería que se hiciera. Mis manos temblaron mientras saqué el teléfono viejo que había escondido dentro de una costura rota en mi colchón meses atrás. La pantalla estaba agrietada, pero aún funcionaba, y lo sostuve hasta la grieta bajo mi puerta para grabar su conversación. Le estaba diciendo al doctor García sobre daño permanente a las cuerdas vocales y cómo necesitaba parecer un accidente o complicación médica. Su voz sonaba feliz por primera vez en años mientras discutía destruir mi capacidad de hablar para siempre. La grabación capturó cada palabra, incluyendo cuando mencionó pagarle 15,000 euros de mi fondo universitario que había estado controlando. Mi estómago se revolvió, pero seguí grabando hasta que finalmente colgó y la oí caminar de vuelta hacia la sala. Guardé el archivo 3 veces en diferentes carpetas. Luego abrí mi aplicación de mensajes donde mi compañera y yo habíamos estado planeando durante semanas. Desarrollamos palabras clave para diferentes situaciones y escribí la que habíamos acordado que significaba emergencia absoluta. Alerta roja mañana por la mañana. Necesito extracción. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de enviar por solo un segundo antes de presionarlo. El mensaje mostró como entregado y dentro de 30 segundos vi aparecer las burbujas de escritura. Respondió que estaría estacionada a 2 cuadras de distancia, exactamente a las 6 de la mañana con su motor encendido y lista para ir. Borré la conversación y empujé el teléfono de vuelta al colchón antes de moverme para probar la ventana de mi habitación. El marco se veía normal, pero cuando lo empujé solo unos centímetros, vi los sensores de alambre delgado que mamá había instalado a lo largo de la pista. Estaban conectados a un pequeño transmisor que definitivamente alertaría su teléfono si la ventana se abría más de 3 centímetros. Revisé la puerta y encontré sensores similares allí, más una cámara diminuta que no había notado antes apuntando a mi cama. Mamá había convertido mi habitación en una celda de prisión mientras estaba en el trabajo, y ahora entendía por qué parecía tan confiada sobre mañana. La casa estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido de mamá viendo sus programas en la sala y mi hermano moviéndose en su habitación al lado. Me acosté en la cama completamente vestida y observé el reloj en mi teléfono escondido, contando las horas hasta las 4 de la mañana.
Mi corazón latía fuerte todo el tiempo, pero me forcé a quedarme quieta en caso de que mamá revisara el feed de la cámara. Exactamente a las 4, me deslicé de la cama y agarré la percha de alambre que había escondido bajo mi cómoda antes. El baño estaba al otro lado del pasillo, y sabía que su sensor de movimiento era súper sensible por todas las veces que se había activado accidentalmente. Deslicé la percha bajo mi puerta y comencé a agitarla de un lado a otro en el pasillo para activar el sensor del baño repetidamente. El pitido comenzó inmediatamente, y oí la puerta del dormitorio de mamá abrirse mientras tropezaba para revisar qué estaba pasando. En el momento en que pasó mi puerta dirigiéndose al baño, agarré el rollo de cinta transparente de mi cajón del escritorio y cuidadosamente coloqué tiras sobre los sensores de la ventana para mantenerlos en su lugar. Mamá estaba maldiciendo al sensor del baño, tratando de averiguar por qué seguía sonando mientras yo lentamente subía mi ventana completamente. La cinta mantuvo los sensores cerrados para que no se activaran y agarré mi teléfono antes de subir al alféizar. La caída a los arbustos de abajo era de unos 2,5 metros, y traté de colgarme del borde para reducir la distancia, pero mis manos sudorosas se resbalaron. Aterricé fuerte en los arbustos espinosos con un gruñido que me quitó el aire. El sistema de cobro de la madre, empezando en 1 centavo por palabra, me hace preguntarme si realmente cree que esto enseña valor, o si hay algo más profundo impulsando este control. Su primo haciendo cumplir en la escuela y los libros detallados sugieren que esto no es sobre dinero en absoluto, sino sobre algo completamente diferente que no se está admitiendo a sí misma. El perro del vecino inmediatamente comenzó a ladrar como loco desde su patio trasero, pero ya me estaba levantando y corriendo hacia la calle. Mi tobillo dolía por el aterrizaje, pero me forcé a seguir moviéndome a través del dolor. La sangre corrió por mis brazos por los rasguños de las espinas, pero no me detuve para revisar qué tan graves eran. Llegué a la esquina justo cuando aparecieron faros desde la dirección de nuestra casa. El auto del primo de mamá se detuvo justo donde estaba parada, y lo vi comenzando a abrir su puerta. Pero entonces el auto de mi compañera llegó acelerando por la esquina desde la dirección opuesta, con la puerta del pasajero ya colgando abierta. Me zambullí adentro mientras el auto aún se movía y ella pisó el acelerador antes de que siquiera cerrara la puerta. El primo de mamá aún estaba saliendo de su auto cuando pasamos junto a él yendo al menos a 80 en una zona residencial. Mi compañera no redujo la velocidad hasta que habíamos hecho 4 giros diferentes y estábamos completamente fuera del vecindario. Se metió en su complejo de apartamentos y estacionó en un lugar detrás de los contenedores de basura donde su auto no podía ser visto desde la carretera. Dentro de su apartamento, finalmente lo perdí completamente y comencé a sollozar mientras me hacía té con manos temblorosas. También calentó algo de pan tostado, aunque no podía comerlo, y siguió diciéndome que ahora estaba segura. Llamó al supermercado y les dijo que ambas estábamos enfermas, con intoxicación alimentaria, y no iríamos hoy, o probablemente tampoco mañana. Luego se sentó junto a mí en su sofá y dijo que necesitábamos ir a la policía tan pronto como fuera posible. Ya había buscado el número de la línea directa de violencia doméstica y me entregó su teléfono para hacer la llamada. La consejera que respondió me escuchó explicar la situación y luego preguntó si tenía alguna evidencia. Reproduje la grabación de mamá discutiendo el procedimiento con el doctor García y oí a la consejera tomar una respiración fuerte. Dijo que esto absolutamente calificaba como peligro inminente de daño corporal grave y comenzó a darnos contactos directos para ayuda legal de emergencia. También dijo que deberíamos ir a una clínica médica de inmediato para documentar cualquier lesión o problema de salud por el abuso. Mi compañera nos llevó a la clínica sin cita cerca de su apartamento, donde el doctor pasó más de 1 hora examinándome. Documentó que había perdido 10 kilos en el último año y mostraba signos de deshidratación y malnutrición. Tomó fotos de las marcas rojas en mis muñecas de cuando mamá las había atado con bridas después de que no pude pagar la tarifa del baño el mes pasado. Los rasguños de los arbustos fueron limpiados y vendados mientras tomaba notas sobre mi tobillo, que se había hinchado bastante. Dijo que mis síntomas de ansiedad eran graves y escribió todo sobre el sistema de abuso financiero que mamá había creado. Mi compañera nos llevó directamente a la estación de policía después de la visita a la clínica, y el área de espera estaba llena de gente presentando reportes y discutiendo sobre multas de estacionamiento.
Caminé hasta el mostrador de recepción sosteniendo mi teléfono con la grabación lista, y cuando reproduje la voz de mamá diciendo que quería mis cuerdas vocales dañadas permanentemente, la cara del sargento de escritorio pasó de aburrida a impactada en unos 2 segundos. Levantó su teléfono y llamó a alguien. Luego se levantó y nos llevó pasando a todos los que esperaban a una sala pequeña con una mesa y 4 sillas. La detective Isadora Hinton entró 5 minutos después cargando un bloc legal amarillo y una grabadora digital, y pasó las siguientes 3 horas preguntándome sobre todo desde cuándo comenzó el cobro de palabras hasta cómo funcionaban las cerraduras del baño. Escribió cada detalle sobre las cámaras de vigilancia, los libros de cuero que mamá mantenía, cuánto costaba cada palabra a diferentes edades, y la forma en que el primo de mamá nos siguió a la escuela para contar nuestras conversaciones. Le mostré fotos en mi teléfono de los libros que había logrado fotografiar antes de que mamá me atrapara. Y siguió moviendo la cabeza, diciendo que en 20 años de trabajo policial nunca había oído de padres cobrando a sus hijos dinero para hablar. Pidió la información de contacto de mi compañera y la llamó justo ahí en la sala de interrogatorio, poniéndola en altavoz para que pudiera confirmar haberme visto colapsar en el trabajo ayer y cómo apenas hablaba con los clientes. Mi compañera le contó sobre encontrarme llorando en la sala de descanso y cómo habíamos estado planeando mi escape durante semanas, usando solo notas escritas. La detective Hinton comenzó a llenar documentos para una orden de protección de emergencia mientras explicaba que detendría a mamá de acercarse a mí o contactarme hasta que un juez pudiera escuchar el caso completo. Después de terminar en la estación, mi compañera nos llevó a la escuela de mi hermano porque necesitaba saber que estaba bien. Pero cuando llegamos a la oficina principal, la secretaria dijo que mamá había llamado para reportarlo enfermo esa mañana. Mi pecho se apretó y apenas podía respirar, pensando en él solo en esa casa con ella después de lo que había hecho al escapar. La secretaria no nos daría más información sobre si había estado en la escuela recientemente o si los maestros habían notado algo mal. Dejamos la escuela y fuimos directamente a la oficina de ayuda legal donde la abogada Barren Hinton nos estaba esperando. Y dijo de inmediato que no era pariente de la detective aunque tenían el mismo apellido. Extendió formularios en blanco por su escritorio y comenzó a escribir rápidamente mientras le expliqué todo de nuevo, redactando documentos para una orden de restricción temporal y una petición de custodia de emergencia para sacar a mi hermano de esa casa. Dijo que la grabación de mamá planeando la cirugía era la evidencia más fuerte que había visto en un caso de abuso infantil, y teníamos una oportunidad real de que lo removieran inmediatamente. Mientras nos sentábamos en su oficina, mi teléfono comenzó a sonar sin parar con llamadas del número de mamá. Y cuando finalmente escuché un mensaje de voz, estaba gritando sobre mí, robándome de ella, y cómo le debía 80.000 euros que esperaba fueran pagados inmediatamente. La abogada me dijo que guardara cada mensaje, pero que no respondiera o reaccionara a nada, porque mamá podría tratar de usar mis palabras en mi contra en la corte. Descargó todos los mensajes de voz a su computadora como evidencia e hizo copias de respaldo en una memoria USB que encerró en su gabinete de archivos. Cuando regresamos al edificio de apartamentos de mi compañera esa noche, el guardia de seguridad en el escritorio frontal dijo que había visto a un hombre que coincidía con la descripción del primo de mamá, sentado en un auto en el estacionamiento de visitantes por aproximadamente 1 hora antes de irse. Mi compañera llamó a la policía de inmediato para presentar otro reporte sobre acoso y persecución, y dijeron que enviarían un patrullero a revisar el área cada pocas horas. Me quedé dentro del apartamento mientras mi compañera fue a conseguir comestibles y suministros, ya que no sabíamos si el primo de mamá aún estaba vigilando el edificio. A la mañana siguiente, 2 oficiales de policía fueron a nuestra casa para hacer una verificación de bienestar de mi hermano. Pero mamá abrió la puerta con una pila de papeles, alegando que ahora le hacía educación en casa y no necesitaba estar en la escuela regular. Los oficiales no podían entrar sin una orden, pero sus cámaras corporales grabaron imágenes claras de las cerraduras en cada puerta en el pasillo detrás de ella, incluyendo lo que parecía un candado en el baño. Regresaron a la estación y le dijeron a la detective Hinton lo que habían visto, y ella comenzó a trabajar para conseguir una orden de allanamiento basada en la evidencia visible de encarcelamiento. Llamé a mi antigua consejera escolar que había tratado de ayudarme antes y aceptó encontrarse conmigo en un café cerca de la escuela, donde me dio copias de toda su documentación
de cuando había reportado a mamá a los servicios de protección infantil. Tenía notas detalladas sobre cómo había pasado de hablar normalmente a apenas hablar en el curso de 2 años, más copias de las cartas que mamá había enviado, exigiendo que los maestros no alentaran el hablar excesivo. La consejera estaba horrorizada cuando le conté cuánto empeoró todo después de su reporte, con mamá agregando la multa de 5.000 euros y prohibiéndome usar lápices o plumas. Escribió una nueva declaración justo ahí en el café sobre lo que había presenciado y sus preocupaciones por la seguridad de mi hermano. Después de esa reunión, mi compañera me llevó al banco, donde había tenido una cuenta conjunta con mamá desde que empecé a trabajar a los 16. El gerente del banco sacó 2 años de registros mostrando que mamá había estado tomando mi salario completo a través de transferencias automáticas cada 2 semanas, totalizando más de 12.000 euros en salarios robados. Imprimió cada estado de cuenta y registro de transacción, resaltando las transferencias que ocurrieron sin mi autorización, y dijo que esta era evidencia clara de explotación financiera que podía usarse en casos tanto criminales como civiles. Al día siguiente, Conrado Shepard, de los Servicios de Protección Infantil, llamó y me pidió que viniera para una entrevista sobre la situación de mi hermano. Tomé el autobús al edificio de oficinas del condado donde me encontró, en una pequeña sala de conferencias con alfombra gastada y luces parpadeando. Tenía una carpeta gruesa ya comenzada con mi nombre en la pestaña y comenzó a tomar notas en el segundo que me senté. Le mostré fotos en mi teléfono de las cerraduras, los libros que había logrado fotografiar antes de irme, y le reproduje el audio de mamá hablando sobre la cirugía. Su pluma dejó de moverse cuando la oyó decir que quería mis cuerdas vocales dañadas permanentemente. Me hizo preguntas detalladas durante 2 horas sobre el sistema de pago, las tarifas escaladas, cuánto tiempo había estado pasando. Expliqué sobre el conteo de arroz, las cerraduras del baño, dormir en pisos basado en la deuda debida. Escribió cada detalle, moviendo la cabeza cuando le conté sobre mamá cobrando a mi hermano 100 euros por palabra. Ahora, dijo que en 20 años de trabajar casos de abuso financiero, nunca había visto padres cobrar a sus propios hijos por comunicación básica. Antes de irme, hizo copias de toda mi evidencia y dijo que presentaría una petición de emergencia al tribunal. 2 días después, mi abogada llamó diciendo que el juez había revisado todo y quería vernos inmediatamente. Corrimos al tribunal donde el juez Harrison estaba esperando en sus oficinas con una pila de documentos. Ya había firmado una orden de restricción temporal que prohibía a mamá acercarse dentro de 500 metros de mí o contactarme de cualquier manera. Habla de pasar del silencio a tener la atención de todos. Este niño se convirtió en el testigo estrella de lo que suena como el documental criminal más raro del mundo, completo con nombres coincidentes de detective y abogada que ni siquiera están relacionados. También agregó una provisión especial previniendo cualquier procedimiento médico en mi hermano. Mientras la investigación continuara, la orden sería entregada a mamá dentro de horas y duraría 30 días hasta la audiencia completa. Mi abogada explicó que violarla significaría arresto inmediato y posible tiempo de cárcel. Sentí mi pecho aflojarse por primera vez en días, sabiendo que había protección legal en su lugar. 3 días después de eso, no podía soportar no saber cómo estaba mi hermano, así que fui a su escuela durante el almuerzo. Esperé junto a la cerca donde solíamos encontrarnos cuando aún iba allí, e hice nuestra vieja señal, golpeando 3 veces en el poste de metal. Debe haber estado observándome porque apareció en minutos, más delgado que antes, con círculos oscuros bajo los ojos. Señaló a la oficina de la enfermera y entendí que quería encontrarme allí. La enfermera de la escuela, señora Campos, nos dejó usar su habitación trasera y no hizo preguntas cuando mi hermano comenzó a escribir, en lugar de hablar. Su escritura era temblorosa, mientras explicaba que mamá había subido las tarifas a 100 euros por palabra después de que escapé. Había estado durmiendo en el piso del sótano durante 6 noches seguidas porque su deuda estaba sobre 6.000 euros ahora. Se levantó la camisa para mostrar moretones en sus costillas del piso de concreto, y la señora Campos jadeó inmediatamente tomando su cámara. Documentó cada moretón, su pérdida de peso de 7 kilos en 2 semanas, y los cortes en sus pies por no poder usar zapatos como otro castigo. Mi hermano escribió que solo estaba comiendo cena ahora porque el desayuno costaba 50 euros y el almuerzo 75. La señora Campos llamó al director mientras tomaba fotos
y dentro de una hora teníamos un reporte médico completo documentando malnutrición y abuso físico. Mi abogada tomó los registros médicos esa misma tarde y presentó mociones de emergencia adicionales al tribunal. Incluyó la declaración de la señora Campos, las fotos de las lesiones de mi hermano y su testimonio escrito sobre la tarifa de 100 euros por palabra. La moción solicitaba remoción inmediata del hogar y colocación en cuidado de acogida de emergencia. También presentó cargos de puesta en peligro infantil y inanición en la oficina del fiscal del distrito. A la mañana siguiente, un servidor de procesos entregó un sobre grueso en el apartamento de mi compañera. Adentro había una carta de cese y desistimiento del abogado de mamá, alegando que la estaba difamando y violando nuestro contrato verbal de cuando tenía 7 años. La carta exigía que detuviera todos los procedimientos legales y pagara los 80.000 euros que debía, más otros 20.000 en daños por difamación. Mi abogada realmente se rió cuando la leyó, diciendo que era la amenaza legal más ridícula que había visto. La agregó a nuestro archivo de evidencia como prueba de las ilusiones de mamá sobre la validez de cobrar a niños por hablar. Esa tarde, la detective Hinton llamó con buenas noticias. Basado en toda la evidencia que habíamos proporcionado, especialmente las fotos de cerraduras en necesidades básicas y la grabación de audio de la amenaza de cirugía, había conseguido que un juez firmara una orden de allanamiento. Planeaba ejecutarla mañana por la mañana a las 6 con un equipo completo. Quería atrapar a mamá desprevenida antes de que pudiera destruir evidencia o mover el equipo de vigilancia. Volví al trabajo esa noche tratando de distraerme, pero no podía concentrarme en abastecer los estantes. El primo de mamá apareció en el supermercado alrededor de las 8 de la noche con más papeles, caminando directamente hacia mí en el pasillo de cereales. Mi gerente lo vio primero e inmediatamente llamó a seguridad mientras se interpuso entre nosotros. El guardia de seguridad lo escoltó afuera mientras siguió gritando sobre documentos legales que necesitaban ser entregados. Todo el incidente fue capturado en las cámaras de la tienda y mi gerente escribió un reporte de incidente por acoso. Agregamos el video de seguridad y el reporte a la pila creciente de documentación, mostrando los intentos continuos de mamá de intimidarme. Esa noche no pude dormir en absoluto, dando vueltas en el sofá de mi compañera, pensando en lo que la policía podría encontrar. Mi compañera se quedó despierta conmigo haciendo té y recordándome que estaba haciendo todo lo posible para salvar a mi hermano. Vimos viejas comedias de situación con el volumen bajo, ninguna de nosotras realmente prestando atención, solo esperando que llegara la mañana. A las 6:15 de la mañana, la detective Hinton llamó para decir que estaban dentro de la casa. La búsqueda tomó 4 horas y reveló incluso más de lo que habíamos esperado. Encontraron equipo de vigilancia en cada habitación, incluyendo los baños. Más de 40 libros de cuero que databan de 7 años atrás, con conteos detallados de cada palabra que habíamos hablado. Descubrieron cerraduras en cada gabinete, cajón y puerta en la casa, cada una con una lista de precios pegada al lado. También encontraron contratos que mamá había tratado de hacernos firmar cuando éramos niños, incluyendo uno de cuando tenía 7 años en el que había falsificado mi firma. La detective también encontró una caja de suministros médicos que mamá había estado coleccionando, incluyendo anestésicos locales y kits de sutura que había ordenado en línea. Dentro de una hora de la búsqueda, los servicios infantiles llegaron con papeles para remover a mi hermano de la casa inmediatamente. Fui con la trabajadora social al centro de colocación de emergencia, donde lo habían llevado, mis manos temblando todo el camino. La instalación era un edificio de ladrillo simple con murales brillantes en las paredes y puertas de seguridad que sonaban cuando entrabas. Mi hermano se sentó en una habitación pequeña con un osito de peluche que alguien le había dado, viéndose más pequeño que sus 14 años. La trabajadora social dijo que podía tener 15 minutos con él bajo supervisión. Me miró cuando entré y abrió su boca. Luego la cerró otra vez como si hubiera olvidado cómo hacer sonidos. Luego se levantó y me abrazó más fuerte que nunca antes, y las palabras comenzaron a salir de él en una ráfaga. Gracias, 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 siguió diciendo una y otra vez, su voz ronca por años de no usarla. La trabajadora social tuvo que separarnos gentilmente cuando se acabó el tiempo, y pude oírlo aún diciendo gracias mientras me llevaban de vuelta al vestíbulo. 2 horas después, la detective Hinton llamó para decir que habían arrestado a mamá en su oficina donde trabajaba como contadora. Había tratado de alegar que todo era un malentendido,
que nos estaba enseñando responsabilidad financiera, pero la detective tenía la grabación de audio de ella amenazando con dañar mis cuerdas vocales. También arrestaron a su primo en el estacionamiento de su complejo de apartamentos. No se resistió, pero siguió insistiendo que solo estaba ayudando con el cuidado infantil. Los cargos incluían abuso infantil, falso encarcelamiento y extorsión para mamá, mientras su primo recibió cargos de acoso e intimidación. A la mañana siguiente fue la audiencia de fianza de mamá en el tribunal del centro. Me senté en la fila trasera con mi abogada, mientras la fiscal, una mujer alta con cabello gris recogido apretadamente, presentó la evidencia al juez. Reprodujo la grabación de audio que había tomado de mamá discutiendo la cirugía con el doctor García, y pudiste oír a la gente en la sala del tribunal jadear cuando la voz de mamá dijo que quería mis cuerdas vocales dañadas permanentemente. La fiscal mostró fotos de las cerraduras en el baño y cocina, el equipo de vigilancia y los libros llenos de conteos. El abogado designado por el tribunal de mamá argumentó que necesitaba evaluación psiquiátrica, pero el juez fijó la fianza en 200.000 euros, diciendo que representaba un peligro claro para sus hijos. La cara de mamá se puso blanca cuando oyó la cantidad. Ese mismo día, el Consejo Médico suspendió la licencia del doctor García pendiente de investigación. Las noticias reportaron que había estado planeando realizar un procedimiento ilegal en un menor, y dentro de horas su práctica fue cerrada. Cuando los reporteros trataron de entrevistarlo fuera de su oficina, alegó que mamá lo había chantajeado, pero no diría nada más sin inmunidad de procesamiento. Su abogado lo apuró a un auto esperando mientras los fotógrafos tomaban fotos. Para la noche, la historia se había extendido a las estaciones de noticias locales. Madre acusada de cobrar a niños para hablar. Fue el titular en el Canal 7 con un reportero parado fuera de nuestra casa, describiendo el sistema de cobro de palabras. Mi abogada manejó docenas de llamadas de medios queriendo entrevistas, pero les dijo a todos que necesitábamos privacidad para sanar. Estableció un sistema donde cualquier reportero que me contactara directamente recibiría una carta de cese y desistimiento. La siguiente semana, los servicios infantiles condujeron entrevistas más profundas con la familia extendida y descubrieron que el padre de mamá le había hecho algo similar cuando era niña. Le cobraba por usar electricidad, haciéndola pagar por cada flip de interruptor de luz y uso de enchufe. La hermana de mamá, a quien nunca conocí, le dijo al investigador que mamá había jurado que nunca haría eso a sus propios hijos. Pero luego había comenzado el sistema de cobro de palabras antes de que yo naciera. El investigador dijo que este tipo de abuso a menudo corre en ciclos a través de las familias. Mi hermano fue colocado con padres adoptivos llamados Graciela Knox y su esposo, que vivían en una casa amarilla con un patio grande a 40 minutos de distancia. Habían estado cuidando niños durante 15 años y entendían el trauma del abuso financiero. Cuando visité la primera vez, Graciela me mostró la habitación de mi hermano, que tenía pósters en las paredes y libros en estantes y no había cámaras en ninguna parte. Dijo que lo estaban animando a hablar tanto como quisiera sobre cualquier cosa. Mi hermano estaba sentado en su mesa de cocina haciendo tarea y realmente tarareando para sí mismo, algo que nunca lo había oído hacer. Comencé a ver a una terapeuta especializada en abuso financiero y control coercitivo 2 veces por semana. Su oficina tenía sillas suaves y plantas por todas partes, y nunca miró un reloj durante nuestras sesiones. Explicó que cobrar a niños por necesidades básicas, como hablar, era una forma severa de abuso psicológico diseñado para mantener control completo. Me ayudó a entender que mi voz no era algo caro o desperdiciado, sino un derecho humano básico que me había sido robado. Durante una sesión, me hizo practicar diciendo palabras al azar solo para oírme hablar sin calcular costos. 3 semanas después del arresto, mamá pagó la fianza usando su casa como garantía. El abogado de mamá exigiendo pago por un contrato verbal hecho cuando el niño tenía 7 años tiene que ser la estrategia legal más salvaje que he visto. Imagina tratar de hacer cumplir una promesa de hora de dormir para compartir dulces de Halloween en la corte. La orden de protección dijo que no podía contactarme a mí o a mi hermano, o acercarse dentro de 500 metros de nosotros. Pero dentro de 48 horas, la había violado enviando correos electrónicos desde múltiples cuentas. Los correos exigían que retirara los cargos y pagara de vuelta el dinero que le debía con nuevas facturas adjuntas mostrando intereses y penalidades.
Mi abogada envió todo al fiscal y la policía arrestó a mamá otra vez en un café donde estaba usando el Wi-Fi para crear más cuentas de correo electrónico. En la oficina del fiscal, una semana después, le ofrecieron a mamá un acuerdo de culpabilidad. Si admitía culpabilidad a los cargos, obtendría 5 años en prisión con posibilidad de libertad condicional en 3. Su abogado, un hombre de aspecto cansado en un traje arrugado, le aconsejó fuertemente tomarlo, explicando que si iba a juicio y perdía, podría obtener 15 años. Pero mamá se negó, insistiendo que no había hecho nada malo y que nos estaba enseñando lecciones valiosas sobre el valor de las palabras. El fiscal suspiró y dijo que la verían en el juicio. Luego, 2 semanas después, la coordinadora de servicios a víctimas me llamó sobre fondos de compensación mientras estaba abasteciendo estantes en el trabajo. Explicó que el Estado tenía un programa para terapia y costos médicos para víctimas de abuso. La aplicación tomó 3 horas llenar con toda la documentación que necesitaban. Querían copias de los reportes policiales, registros médicos y recibos por cualquier gasto que ya hubiera pagado. Mi compañera me ayudó a organizar todo en una carpeta. La carta de aprobación llegó un mes después por 2.000 euros, que no era mucho, pero significaba que podía pagar por mi propia terapia sin sentirme como una carga. Mi hermano y yo comenzamos a tener visitas supervisadas 2 veces por semana en el edificio de servicios familiares del centro. La primera visita, solo nos sentamos allí, sin saber qué decir, sin contar costos. La trabajadora social sugirió que habláramos sobre cosas normales, como lo que veíamos en televisión. Mi hermano me contó sobre una caricatura que le gustaba, y hablé sobre una película que vi. Practicamos tener conversaciones normales sobre comida que queríamos probar hasta chistes que oíamos en la escuela. Cada visita se volvió un poco más fácil, y hablamos un poco más. La detective me llamó una mañana con noticias que hicieron que mi estómago se hundiera. Había estado revisando los registros financieros de mamá, y encontró tarjetas de crédito a mi nombre de las que nunca supe. 3 tarjetas diferentes con un total de 30.000 euros de deuda. Mamá había estado usando mi número de seguro social desde que tenía 12 años. La detective dijo que estábamos agregando robo de identidad y fraude a los cargos contra ella. Necesitaba que presentara reportes con las compañías de tarjetas de crédito y firmara una declaración jurada diciendo que nunca abrí esas cuentas. 3 meses después de escapar por esa ventana del dormitorio, me senté en una habitación con 23 personas en el gran jurado. El fiscal me había preparado, pero mis manos aún temblaron mientras les conté todo. Hablé en oraciones completas sobre los años de silencio y los libros y las cerraduras en el baño. Hicieron preguntas sobre las cámaras de vigilancia y el sistema de pago. Un jurado quería saber si realmente tenía que pagar para usar el baño. Les conté sobre aguantarme por horas hasta orinarme encima porque no podía costear los 2 euros. Otro preguntó sobre el castigo del arroz y expliqué comer un grano por euro de deuda perdonada. El fiscal les mostró fotos de las cerraduras y los libros y reprodujo el audio de mamá planeando dañar mis cuerdas vocales. Después de 2 horas de testimonio, votaron para acusarla en todos los cargos. El juez fijó la fecha del juicio de mamá para 6 meses en la siguiente audiencia del tribunal. Su nuevo abogado, el cuarto que había contratado, argumentó que necesitaba evaluación psicológica primero. Alegó que tenía trastorno delirante y no entendía que sus acciones estaban mal. El fiscal se levantó y dijo que los libros detallados de mamá y la planificación cuidadosa mostraban que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El juez se puso del lado del fiscal, pero ordenó una evaluación psiquiátrica de todos modos. Mamá se sentó allí tomando notas todo el tiempo, como si estuviera contando palabras otra vez. Un mes después, me mudé a un pequeño apartamento estudio con una chica del trabajo que necesitaba una compañera de cuarto. El lugar era diminuto, y la cocina apenas cabía 2 personas, pero era mío. No había cámaras observándome, no sensores bajo la cama, no cerraduras en los gabinetes. Podía abrir la nevera cuando quisiera y usar el baño sin pagar. Esa primera noche, encendí todas las luces y abrí cada puerta de gabinete solo porque podía. Mi compañera de cuarto probablemente pensó que era rara, pero no dijo nada. Mi hermano comenzó la escuela regular otra vez con apoyo de educación especial para su recuperación del mutismo selectivo. Los padres adoptivos se reunieron con sus maestros para explicar su situación. Armaron un plan educativo individualizado que le permitía escribir respuestas en lugar de hablar al principio. Su maestro de matemáticas lo llamó brillante
y dijo que resolvía problemas más rápido que cualquiera en la clase. Aún dudaba antes de hablar, y a veces se quedaba callado por horas, pero estaba mejorando. El consejero de la escuela envió reportes semanales diciendo que estaba haciendo amigos e incluso se unió al club de ajedrez. Entonces papá llamó a mi trabajo un día después de ver la historia en las noticias. Su voz sonaba más vieja y cansada cuando dijo que lo sentía por dejarnos con ella. Habló sobre la culpa que cargaba y cómo debería haber luchado más. Ofreció ayudar con dinero o cualquier cosa que necesitáramos. No estaba lista para perdonarlo por abandonarnos, pero acepté una llamada telefónica por semana. Me dijo que había estado ahorrando dinero para pagar la manutención infantil atrasada que debía y quería ponerla hacia nuestra terapia. La contadora forense que contrató el fiscal pasó semanas revisando todos los libros y recibos de mamá. Calculó cada cargo desde cuando tenía 7 hasta que escapé a los 17. El total llegó a más de 300.000 euros en tarifas de habla que mamá nos había cobrado. El número parecía imposible, pero la contadora me mostró las matemáticas. 10 años de cargos diarios sumándose, más intereses y penalidades que mamá inventó. La deuda de mi hermano era más de 100.000 por sí sola. La contadora dijo que nunca había visto algo así en 30 años de investigar crímenes financieros. El primo de mamá fue arrestado otra vez por violar su orden de restricción, cuando apareció en mi edificio de apartamentos. Su abogado contactó al fiscal al día siguiente sobre un acuerdo de culpabilidad. Aceptó testificar contra mamá a cambio de libertad condicional en lugar de tiempo de cárcel. Les contó sobre el sistema de pago que mamá tenía para sus servicios de aplicación, 50 euros al día, más bonos por reportes detallados. Describió seguirnos a la escuela y grabar nuestras conversaciones en el almuerzo. Admitió intimidar a nuestros maestros cuando trataron de ayudarnos. Incluso tenía recibos que mamá le dio para propósitos fiscales, mostrando que le había pagado más de 40.000 euros para espiar a sus propios hijos. El fiscal tomó toda esta evidencia y comenzó a construir el caso mientras me registré para clases de colegio comunitario que empezarían en otoño. Escogí trabajo social porque quería ayudar a niños como nosotros a quienes nadie creía. La señora de registro en el colegio me ayudó a llenar formularios para ayuda financiera y programas de trabajo-estudio. Mi primera clase fue Introducción a Psicología, y el profesor pidió a todos que se presentaran el primer día. Me levanté y hablé por 30 segundos sobre por qué estaba allí, mi voz temblando pero volviéndose más fuerte con cada palabra. Otros estudiantes asintieron cuando mencioné sobrevivir trauma familiar y querer ayudar a otros. El profesor animó a todos a hablar durante las discusiones y me forcé a levantar la mano al menos una vez por clase. Mi compañera me llevaba al campus 3 días por semana y trabajaba en el supermercado los otros 4 días. Mientras tanto, los padres adoptivos de mi hermano presentaron documentos para convertirse en sus guardianes permanentes después de 3 meses de él viviendo con ellos. Lo trajeron a visitarme a mi apartamento y me dijo que quería quedarse con ellos. Dolía oírlo llamarlos mamá y papá ya, pero vi cuánto peso había ganado y cómo sonreía ahora. Tenían una casa grande con una piscina y 2 perros y lo dejaban hablar tanto como quisiera sin llevar registro. La mamá adoptiva me mostró sus boletas de calificaciones con puros sobresalientes y fotos de su fiesta de cumpleaños con nuevos amigos. Firmé los papeles acordando la tutela, aunque mi pecho se sintió apretado viéndolo construir una nueva familia sin mí. Durante los meses antes del juicio, el equipo del fiscal cavó más profundo en la historia de mamá y encontró cosas impactantes. Había contactado 7 doctores diferentes antes de encontrar al doctor García, preguntando sobre procedimientos para dañar cuerdas vocales. 6 de ellos la reportaron a consejos médicos y policía, pero nunca pasó nada porque usaban nombres diferentes cada vez. Un doctor mantuvo grabaciones de sus llamadas telefónicas donde le ofreció 20.000 euros para realizar la cirugía. Otro doctor había escrito a servicios infantiles, advirtiéndoles sobre una madre tratando de silenciar a sus hijos permanentemente. El fiscal también encontró las compras en línea de mamá de equipo médico y libros sobre cirugía de cuerdas vocales. Había estado planeando esto por más de un año, investigando métodos y comprando herramientas pieza por pieza. La fecha del juicio finalmente llegó 6 meses después de mi escape, y mamá había despedido 3 abogados diferentes para entonces. Decidió representarse a sí misma, vistiendo un traje de negocios y cargando cajas de sus libros como evidencia. La sala del tribunal era pequeña y silenciosa, con solo algunos reporteros en la fila trasera tomando notas.
Mamá trató de interrogarme durante el contrainterrogatorio, pero el juez la detuvo después de 2 preguntas. Le hizo escribir sus preguntas en papel y dárselas al alguacil para leerlas en voz alta. Escribió 20 páginas de preguntas sobre por qué era desagradecida y cuánto dinero había gastado criándome. El fiscal objetó a la mayoría de ellas, y el juez acordó que no eran relevantes a los cargos criminales. Testifiqué por 4 horas sobre el sistema de pago, las cerraduras, la vigilancia y la noche que amenazó con cirugía. Mi voz se mantuvo firme incluso cuando mamá siguió moviendo la cabeza y escribiendo notas enojadas. Mamá violó la orden de protección dentro de 2 días enviando correos electrónicos. Es una elección interesante para alguien que cobraba por palabras. Ahora las está regalando gratis para exigir dinero de vuelta de sus víctimas. Mi hermano testificó después, hablando en oraciones cortas sobre dormir en pisos y comer arroz grano por grano. Los padres adoptivos se sentaron con él y le sostuvieron las manos mientras habló sobre tener miedo de respirar muy fuerte. El primo de mamá testificó como parte de su acuerdo de culpabilidad, explicando todo el sistema de espionaje y mostrando sus registros de pago. 3 de mis viejos maestros testificaron sobre recibir cartas amenazantes y vernos volvernos silenciosos a través de los años. El consejero escolar trajo toda su documentación sobre tratar de ayudarnos y ser bloqueado por las mentiras de mamá. 2 de los doctores que mamá había contactado testificaron sobre sus solicitudes de cirugía ilegal y el dinero que ofreció. El doctor García subió al estrado esposado, ya bajo arresto por cargos de conspiración. Admitió que mamá tenía información comprometedora sobre él, sobre fraude de prescripciones, y amenazó reportarlo a menos que la ayudara. La contadora forense presentó gráficos enormes mostrando los 300.000 euros en deuda falsa que mamá creó. Explicó cómo el sistema de mamá violaba leyes de trabajo infantil, estatutos de extorsión y regulaciones de fraude. Un psicólogo infantil testificó sobre el trauma severo causado por abuso financiero y silencio forzado. Dijo que mi hermano y yo mostramos signos de trastorno de estrés postraumático complejo por años de tortura sistemática. Después de 3 días de testimonio, el jurado fue a deliberar mientras esperábamos en el pasillo. Mi hermano se sentó junto a mí, jugando un juego en el teléfono del papá adoptivo, ocasionalmente contándome sobre su puntuación alta. 2 horas después, el alguacil nos llamó de vuelta para el veredicto. El presidente del jurado se levantó y leyó culpable en los 14 cargos, incluyendo abuso infantil, falso encarcelamiento, extorsión y conspiración. Mamá no reaccionó en absoluto. Solo siguió escribiendo en su cuaderno como si aún estuviera contando nuestras palabras. En la sentencia 3 semanas después, leí mi declaración de impacto de víctima a una sala del tribunal llena. Hablé por 20 minutos sin parar, sin contar, sin preocuparme por el costo de mis palabras. Describí la infancia que robó, la voz que trató de tomar, el hermano que traumatizó y el padre que ahuyentó. Hablé sobre aprender a hablar otra vez en la universidad, sobre pesadillas donde me estoy ahogando en libros, sobre sobresaltarme cuando la gente me hace preguntas. Hablé sobre la recuperación de mi hermano y su nueva familia, y cómo estamos aprendiendo a ser hermanos otra vez. Hablé sobre cada grano de arroz, cada puerta cerrada, cada cena silenciosa, cada cumpleaños que trajo precios más altos. El juez sentenció a mamá a 8 años en prisión estatal, con tratamiento psicológico obligatorio. Se levantó y dio un discurso de 10 minutos sobre cómo nos estaba preparando para un mundo duro donde todo tiene valor. Dijo que nos agradecería algún día por enseñarnos que las palabras tienen consecuencias y el silencio tiene poder. Dijo que el verdadero crimen era criar niños desagradecidos que no podían apreciar sus métodos innovadores de crianza. Los alguaciles se la llevaron aún hablando sobre cómo el mundo entendería su genio eventualmente. Mi hermano y yo comenzamos terapia familiar juntos el siguiente mes, reuniéndonos cada 2 semanas en una oficina cerca de su escuela. La terapeuta nos ayudó a practicar conversaciones normales sobre películas y música y comida sin el peso de la supervivencia colgando sobre nosotros. Mi hermano comenzó a hacer chistes, juegos de palabras terribles que me hacían gemir, pero también hacían que mi corazón se sintiera más ligero. Usaba 10 palabras cuando una funcionaría, estirando historias solo porque podía. Algunos meses después, recibí una carta diciendo que había ganado una beca para sobrevivientes de violencia familiar.
La pregunta del ensayo había pedido sobre superar desafíos, y había escrito 5 páginas sin contar una sola palabra. La beca cubrió mi matrícula y libros, dejándome renunciar a uno de mis trabajos de medio tiempo y enfocarme en la escuela. La audiencia del Consejo Médico del Dr. García pasó alrededor del mismo tiempo con fiscales presentando evidencia de su conspiración con mamá. Perdió su licencia permanentemente y fue sentenciado a 6 meses en cárcel del condado por el cargo de conspiración. Me envió una carta de disculpa que leí una vez, algo sobre cometer errores y esperar que pudiera perdonarlo. La tiré a la basura y saqué la basura inmediatamente, no queriendo sus palabras en mi espacio. Un año pasó antes de sentirme lista para ayudar a otros de la forma en que mi compañera me había ayudado. El refugio de violencia doméstica del centro necesitaba a alguien que entendiera abuso financiero. Y apliqué sin contar las palabras en mi aplicación. Me contrataron después de oír mi historia, y ahora paso mis días ayudando a mujeres a llenar órdenes de restricción y encontrar vivienda segura. Mi voz se mantiene firme cuando les digo que merecen hablar libremente. Y algunas de ellas lloran cuando se dan cuenta de que alguien realmente les cree. Mi hermano me envió un video de su primera competencia de debate donde argumentó por 20 minutos sobre reforma educativa. Graciela lo filmó paseando de un lado a otro en el escenario, usando sus manos para enfatizar cada punto, mientras su oponente se veía abrumado por la inundación de palabras. Ganó ese debate y los siguientes 3, y su estante de trofeos se llena más rápido de lo que sus padres adoptivos pueden encontrar espacio. La casa vieja entró en ejecución hipotecaria 6 meses después de que mamá fuera a prisión, ya que no podía pagar la hipoteca desde su celda. Fui allí el día de la subasta y observé a extraños sacar las cámaras de vigilancia y monitores y cajas. Un hombre sostuvo una cámara preguntando si alguien la quería por 5 euros, y la compré solo para llevarla a casa y destrozarla con un martillo durante mi siguiente sesión de terapia. La terapeuta dijo que destruirla era saludable, y pasamos el resto de la hora hablando sobre recuperar poder a través de la acción. Mi compañera se mantuvo cerca a través de todo y se paró junto a mí como dama de honor cuando me casé con mi pareja 3 años después de esa noche con el cuchillo. Dio un brindis, diciendo que sabía que valía la pena salvarme desde ese primer turno silencioso, cuando apenas podía preguntar a los clientes si querían papel o plástico. Mi hermano se levantó después de su brindis y habló por 10 minutos completos sobre amor y libertad y encontrar tu voz. Nadie revisó su reloj o se aclaró la garganta o le dijo que concluyera porque todos podían sentir cuánto significaban esas palabras para él. Me gradué con mi título de trabajo social la siguiente primavera y usé mis ahorros para comenzar una organización sin fines de lucro enfocada en casos de control coercitivo. Nos especializamos en el abuso financiero que la gente no siempre reconoce como abuso, porque no deja moretones que puedas fotografiar. Mi equipo revisa casos donde padres cobran renta a niños de 10 años, o cónyuges controlan cada centavo, o padres ancianos ven su seguridad social robada por sus hijos. Los ayudamos a documentar todo, y los conectamos con abogados que entienden que el dinero puede ser un arma. Han pasado 5 años desde esa noche que mi hermano sostuvo un cuchillo en su garganta, y ahora nos reunimos para cenar cada domingo en un restaurante a mitad de camino entre nuestros apartamentos. Ordenamos demasiada comida y hablamos sobre sus aplicaciones universitarias y mis casos más nuevos y videos estúpidos que vimos en línea. A veces hablamos sobre mamá y las cartas que envía desde prisión que no abrimos. Y a veces solo discutimos si los panqueques son mejores que los waffles. La mesera rellena nuestro café 3 veces y le dejamos una propina grande porque ahora podemos permitirnos ser generosos con el dinero. La semana pasada habló por 1 hora seguida sobre su novia y no le dije que se apurara o fuera al grano. A veces, cuando estoy estresada sobre una fecha límite o un caso difícil, me atrapo contando palabras en mi cabeza como solía hacer. 5 palabras en ese correo significan 25 centavos a la tarifa vieja, o 2,50 € a la tarifa cuando tenía 13. Entonces, muevo mi cabeza y recuerdo que mi voz me pertenece ahora, y nadie puede ponerle un precio. Escribo el correo sin contar y presiono enviar sin calcular la factura y vuelvo al trabajo ayudando a alguien más a aprender la misma lección. Las paredes de mi oficina tienen tarjetas de agradecimiento de clientes que encontraron sus voces otra vez y fotos de mi boda donde todos están hablando y riendo. La foto de graduación de mi hermano se sienta en mi escritorio
y en ella está a mitad de oración, explicando algo a la cámara con sus manos moviéndose y su cara animada. Los libros de mamá son evidencia en una unidad de almacenamiento en algún lugar, y espero que se queden allí para siempre juntando polvo. Las cerraduras que instaló fueron removidas por los nuevos dueños que probablemente nunca supieron por qué había sensores en cada puerta y ventana. El doctor García trabaja en una ferretería ahora, según alguien que lo reconoció y me dijo que lo vio mezclando pintura. Hablo en conferencias de sobrevivientes a veces y cuento nuestra historia sin apurarme o contar o preocuparme por el costo. La gente pregunta cómo sobrevivimos y les digo que casi no lo logramos, pero encontramos gente que nos creyó. Preguntan si perdono a mi mamá y les digo que el perdón no es requerido para sanar. Preguntan si el conteo se detiene alguna vez y les digo que se vuelve más silencioso con el tiempo hasta que apenas lo notas. Mi voz es mía y es libre y la uso cada día. Gracias por acompañarme y preguntarse sobre todas estas preguntas conmigo hoy. Siempre es interesante ver hacia dónde nos lleva la curiosidad. Hasta la próxima. Y oye, dale me gusta al video, ayuda más de lo que piensas.